aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Ahora Jesús es mi pastor, seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Aunque en valle oscuro yo me encuentre y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré. Pues es mi pastor. Adereza la mesa para mí, tu Espíritu Santo enviaste y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviremos aprendiendo tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré. Pues es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré. Pues es mi. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, estamos viendo acerca del endemoniado gadareno. Muchas cosas vamos a aprender en este capítulo. Yo pensé que iban a ser 3, quizás, predicaciones, pero bueno, siempre es así, hermano. Empezamos a cavar y sale más. Y vamos a leer, dice en el verso 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado. Le contuvieron muchas veces por un tiempo no más, con grillos y cadenas,
Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Así es el sistema del hombre para tratar de controlar la naturaleza caída. No resuelve nada. Siempre se hace pedazos. Y dice, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Santiago habla solamente, dice, de la lengua, que es un miembro indomable. Imagínese si tiene que el hombre contener todo el cuerpo, si la lengua nomás no se puede dominar. Pero sabemos que la lengua es dominada por el Espíritu Santo. Cuando el creyente es lleno con el Espíritu Santo, se llena, y por dónde sale, por dónde respira cuando se llena, sale por la boca. Sale por la boca. Es como como decía David, como ese odre que tiene vino y se empieza a fermentar. El vino es la dulzura del Espíritu y se empieza a hinchar. Y si es un odre viejo se rompe. Pero Dios vuelca el Espíritu Santo en odre nuevo, en la nueva creación. Y la nueva creación se hincha, se expande hasta que sale por la boca. Toma control de la lengua y también toma control de nuestra vida entera, el poder del Espíritu Santo. Importante ser llenado con el Espíritu Santo. Y vemos, dice en el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Y realmente este es el trabajo del hombre en su estado caído. Bueno, se transforma en un vocero de Satanás. La palabra, lo vamos a ver porque hay muchos versos, nos enseña, dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Sin embargo, este hombre andaba dando voces, así, gritando su necedad, como un instrumento de Satanás, y dice, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Así el hombre en su caminar no ve con lo que tropieza. Muchas piedras, hay muchas cosas que él no puede sacar y no puede avanzar, y así anda en los montes, como un vocero, dijimos, del mismo enemigo. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Y note cómo le llama. El enemigo le conoce al Señor y le dice, Jesús, Jesús. Pero usa un título que él tenía en la eternidad. Y acá vemos cómo Satanás y también los demonios conocen al Señor. Y le conocen por el título anterior al de la cruz. Cuando Cristo resucitó, Él es el Señor Jesucristo. Ese es su nombre completo y de autoridad, como Señor y cabeza de la iglesia. Pero aquí ellos le llaman Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y esto nos da a entender, hermano, cómo el hombre no conoce a Dios. Dice, habíamos leído en el capítulo 4 de este mismo evangelio, en el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es? ¿Quién es este? El hombre, los discípulos no sabían quién era este. Pero note que el demonio responde su pregunta. Es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios conocen al Señor. Pero muchas veces nosotros no conocemos al Señor. No conocemos el poder que tenemos en el nombre de Jesús. Pero los demonios están convencidos, ¿sabe? Los demonios saben. Los demonios le conocen porque en la eternidad ellos, fueron echados de la presencia de este Altísimo, de este que realmente un día les va a juzgar. Y dice en Santiago, vamos a ver,
Vamos a ver en Santiago, se me fue el versículo, capítulo 4, estoy buscando el que dice, ¿crees que Dios es uno? Vamos a buscar. Verso 19, yo tenía anotado 17, está bien. Dice en el capítulo 2, gracias hermana, dice en el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Y a veces tenemos que reconocer que no creemos en la capacidad que tiene el Hijo de Dios. Muchas veces nos vamos a nuestra fuerza porque no creemos más bien en nuestra capacidad. Sin embargo, dice Santiago, bueno, bien haces. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Nosotros nos cuesta mucho conocer con nuestra humanidad, con nuestras debilidades, en este velo de carne, conocer al Señor. Por eso el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir y a conocer al Señor por fe, de fe en fe. Pero con el mundo espiritual no es así. Satanás conoce al Señor desde el principio. Y todos sus secuaces, todos los demonios que cayeron, 1/3 de los ángeles caídos que cayeron, bueno, conocen al Señor. Y creen y tiemblan. Pero los que muchas veces no creemos somos nosotros. Los discípulos todavía estaban preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaba en la barca junto a ellos. Y si nosotros creemos que el Señor está junto a nosotros, no vamos a tener temor de ninguna tempestad. Ellos no le conocían, pero vemos que viene este demonio y le llama por su nombre. ¿Qué tienes conmigo? Verso 7, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos, aquí hace referencia a el trono inalcanzable de Dios. Él es altísimo, Él está sobre todos, Él es el que gobierna sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo quiere hacernos pensar que Él tiene el control, pero hay alguien que es el Dios Altísimo. Él es el Dios Altísimo. Y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y así vemos como el enemigo en este caso toma y posee a este hombre pecador. Nunca en las Escrituras se puede buscar, nunca se echó demonio de un creyente. Yo por lo menos busqué en toda la Biblia y busqué si se podía echar demonio de algún creyente y no vi que el Señor haya echado demonio de creyente. Siempre se echó demonio de pecadores. El Hijo de Dios jamás puede ser poseído. Jamás. Y jamás puede hablar un demonio por la boca de un hijo de Dios. Puede estar muy atormentado, puede hablar su carne, influenciada por un espíritu, pero desde afuera. Pero no poseerle como a este hombre que le hacía vivir plenamente ya en un estado, como habíamos dicho, avanzado, ya deplorable, que ya la misma sociedad pecadora le veía así, de esta forma. Y yo quiero ver hoy, con la ayuda del Señor, un ejemplo. Tengo para ver algunas cosas, pero quiero adelantarme un poquito. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, siempre estudiamos la vida de David. Yo quiero que ahora prestemos atención un poquito y vamos a ver como ejemplo de una persona atormentada, de un creyente atormentado. Y vamos a ver realmente que Saúl fue salvo, porque muchos
yo escuché ya hace muchos años atrás, bueno, Saúl nunca fue creyente, dice, pero tiene la unción de Dios. Dios le ungió a él. No viene la capacidad de la unción, ¿no es? Que era un aceitito que se tiraba sobre una persona y nada más. Ese aceite representaba las virtudes que Dios le daba a la persona para llevar adelante la responsabilidad a la que él se le estaba levantando. Y representa el poder del Espíritu Santo que viene solamente sobre los salvados. El Espíritu Santo no puede, el aceite no puede ser volcado sobre un incrédulo jamás. Entonces ya de por sí es creyente. Pero vamos a ver también, vamos a ver cómo el enemigo operó en Saúl para poder entender cómo se alía con nuestra carne, y también cómo tuvo muchos momentos en donde Saúl parece que se daba cuenta, pero no volvía atrás. Hay un problema con Saúl. Saúl jamás reconoció, jamás se arrepintió, jamás dijo, bueno, sí, yo soy el problema. El problema era David. El problema era Dios. El problema era Samuel. Pero él nunca dijo, yo, mi carne. Nunca. Él siempre quiso ocultarse detrás de Samuel y que le honren en público. Y vamos a ver, como dijimos, vamos a comenzar viendo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el verso 14. Aquí tenemos el ejemplo de un creyente atormentado. Y todo esto, por supuesto, por permisión de Dios. Dios permitió, por la rebelión que había en el corazón, ya totalmente entregado a la rebelión Saúl. Y dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, en el verso 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En la antigüedad el Espíritu Santo venía justamente sobre aquellos en quien Dios depositaba una responsabilidad, ya sea profetas o ya sea los hombres de fe, para hacer una obra. Y en este caso este es el primer rey de Israel. Él tiene que llevar a Israel a tener victoria sobre sus enemigos, y Dios le había ungido. En esa unción fue como con una jeringa chiquitita, no fue como la unción de David, que fue con un cuerno lleno. Pero aún así tenía unción Saúl. Y vemos que el espíritu de Jehová se apartó. Saúl quedó solo. ¿Pero por qué se apartó? Vamos a ver en el primer libro de Samuel, otra vez, en el capítulo 15, ahora vamos a seguir leyendo aquí, en el verso 17. Y dijo Samuel, le habla a Saúl, después de haber hecho parcialmente, no completamente, la voluntad de Dios hiriendo a Amalek, que representa la carne. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, él nunca pensó que Dios le podía usar, porque él sabía que él era carnal. Nunca buscó de Dios. Y de repente el pueblo pidió rey y Dios le dio un rey conforme a la voluntad y a la manera que el pueblo quería y precisaba. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle la guerra hasta que los acabes completamente. No perdonar niño, vaca, por más lindo que gordito que esté el chancho, había que matar. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, note la rebelión en el corazón del hombre. Dios da la palabra y nosotros, hermanos, tenemos que atender la palabra para poder luego creer, y esa palabra creída, aceptada, abrazada en el corazón, produce fe, la energía para hacer la vida, para que baje a nuestros pies y a nuestras manos. Pero
él escuchó, sí, hay que matar a Amalek, dijo. Y nunca le interesó hacer la voluntad de Dios más exactamente. Y así es el hombre. El hombre hace así. Y vemos que la respuesta de Saúl se corresponde a esto. Porque dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Había que matar a Amalek y yo maté a Amalek. Y bueno, esto representa, nosotros sabemos y si no sabemos hoy vamos a ver, cómo muchos se juzgan. Muchos juzgan lo vil, lo menospreciado, lo referente a la lujuria, al sexo, a matar, el homicidio, pero no juzga la soberbia. Saúl, delante del pueblo, él nunca llegó a tener la imagen de David, porque David era un sucio, cochino por todo lo que hizo. Pero Saúl no. Saúl era bien visto, porque juzgaba unas cosas, pero no juzgaba las otras, lo bueno, y esas son las zorras pequeñas. Esa es una linda zorrita, dice, pero echa a perder porque come ahí la raíz y hace realmente después que la planta no tenga fruto. Y así vemos a Saúl. Este es Saúl. Y dice, yo he obedecido, como por supuesto se cubre, no puede aceptar que se equivocó. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído aquí a Agag, al rey de Amalek. Te tendría que haber matado. Y he destruido a los amalecitas. Saúl insiste en no darle la razón a la palabra de Dios. Insiste en su razón. Yo tengo razón, pero Dios no había dicho así. Y así somos nosotros, hermanos, con la palabra muchas veces. La palabra nos viene y ¡tac!, no tiene que pegar de frente. Y nosotros le hacemos esa que pase por acá. Ese es para la hermana Gisela. No es para mí. Es para la hermana Gisela. Y realmente el Saúl está en mí, hermano. Y bueno, y dice otra vez en el verso 21, mas el pueblo tomó, le echa la culpa al pueblo, no tiene corazón de pastor. Realmente, hermano, es un hombre egoísta, egocéntrico. Fue el pueblo que tomó del botín de las ovejas y de las vacas. Y él aquí reconoce que había llegado a entender, y dice, las primicias del anatema. Sin duda conocían en ese tiempo la historia de Acán, que había codiciado un manto babilónico que se le llamaba anatema. Está sabiendo lo que ocurrió, que está a la misma altura de lo que hizo Acán. El pueblo, pero él era el rey. Él tendría que haber dicho no, hasta acá. Para eso Dios le había levantado, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y aquí esta es la peor macana que se manda Saúl. Dice, para esto, todo lo que trajimos del anatema, todo esto que Dios aborrece, lo trajimos para ofrecérselo a Él, a Jehová, tu Dios. Este es ¿qué podemos decir, hermano? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Así, esto había en el corazón de Saúl. Y dice en Gilgal, y el verso 22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y note lo que dice aquí, y el prestar atención. Hoy tenemos la oportunidad, hermano, de prestar atención. El prestar atención es mejor que los sacrificios. Es mejor que cualquier otra ofrenda, porque usted al prestar atención le va a dar a Dios justamente lo que Él quiere recibir. Y dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión está al mismo nivel que la adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, otra vez vemos
está Dios mostrando el corazón de Saúl. Él es obstinado, nunca va a reconocer. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, si desechamos la palabra, si desechamos al que habla, dice en Hebreos el apóstol Pablo, ¿qué queda para nosotros? Hermano, la palabra es el freno del creyente. Si nosotros desechamos la palabra, estamos desechando la bendición y nuestro freno, lo único que nos puede llegar a contener y a guardar. Dice en Proverbios 29, en el verso 18. Eso justamente tenemos que llegar a entender. Él nunca apreció la palabra. Y aunque Dios le levantó para que Él pueda guiar y darle ese lugar de honor, Él se fue encariñando con ese lugar. Él podría haber pedido ayuda a Dios y Dios le iba a dar más palabra, pero Él rechazaba la palabra. La palabra le iba a capacitar. Y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es 3 veces dichoso, es bienaventurado. La palabra, hermano, guardada, la palabra retenida en el corazón, es lo que iba a guardar a Saúl y es la que nos guarda a nosotros para hacer su voluntad. Y note que ahora, vamos a ver un poquito más adelante, dice en el verso 25, él trata otra vez de forzar la imagen, él cuida mucho su imagen. Y dice en el verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Él había ofrecido sacrificios sin Samuel. No quiso esperar a Samuel, el que conoce la historia ya sabe. Pero ahora necesita de Samuel porque se mandó una macana. Tiene que volver conmigo, tiene que respaldarme. Porque Samuel era un hombre de Dios. Y dice, vuelve conmigo y busca apoyarse, allá ni siquiera en Dios, sino en Samuel. Y por supuesto Samuel, si le apoya, está ocupando el lugar de Dios. Samuel jamás va a hacer eso. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Este fue el problema, desechar la palabra. Hermano, la carne empieza a desenfrenarse cuando nosotros no escuchamos la palabra. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Saúl se desenfrenó y vamos a ver hasta dónde va a llegar Saúl. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Dios le iba a sacar de ese lugar, porque Dios pone y quita reyes. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, de la punta del manto de Samuel, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Bueno, aquí hay muchas cosas, porque Saúl representa al hombre natural, al primer Adán, y también representa a las naciones gentiles. Pero realmente nos interesa entender aquí un poco la parte práctica de lo espiritual. Vemos que él se asió, él no quería largar ese lugar de honra que Dios le había dado. Pero este libro comienza con una declaración de Dios. Dios honra al que le honra. Y los que me dejan serán tenidos en poco. Así Dios le dijo a Elí. Dios le declaró a Elí. Pero Saúl sigue insistiendo buscando la honra para él egoístamente. Por supuesto, este es el hombre natural en su perfecto estado. Saúl es creyente, pero carnal. Pero no se nota que es carnal. Si usted ponía a David, yo siempre digo esto, si usted ponía a David, el adúltero, el fracasado, y lo ponía a Saúl en ese momento, y le decía,
¿a quién quiere usted?, le decía a Israel, como rey. Queremos a Saúl, dice, porque Saúl no tiene fracaso visible. En el interior está el fracaso. Y ahí vemos, hermano, que tenemos que aprender, había sido muchas cosas. Y dice en el verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y allí hubo un cambio. Se fue el Espíritu Santo que le guardaba, que le guiaba, que le ayudaba, que le daba la valentía y la fuerza en la batalla para pelear contra el enemigo. Aunque Dios no era el rey que él quería darle a Israel, por amor a su pueblo, Dios estaba con Saúl, Dios estaba con este creyente carnal. Y así hay muchos hermanos que están liderando la obra y Dios les respalda. Y son carnales. Sin embargo, Dios les respalda por amor a su pueblo. Pero el único que puede quitar, sacar, es Dios. Así como Dios le sacó a Saúl. No hay que tocar a los siervos de Dios. Y vamos a ver también que ni David, siendo que le perseguía, se animó a tocarle. Y dice, se apartó de Saúl y ahí nomás, ¿qué pasó? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Acá viene el tormento de Saúl, la opresión del enemigo. Él ya es carnal, él ya estaba aquí, la carne le estaba guiando fuera de él. Él no se juzgaba, él parcialmente hacía, él controlaba, tenía un control sobre sí mismo y así algunas cosas mataba, otras no, otras le dejaba con vida. Pero vamos a ver que aquí va más allá, porque Dios permitió que el enemigo le empiece a atormentar. Y habíamos visto que lo primero que el enemigo toma es la mente y el corazón. Allí apunta los dardos. Y vemos que hay una solución aquí parcial. Porque si él se proponía y tomaba una decisión de empezar a escuchar la palabra, Dios le iba a libertar, porque la palabra tiene poder. Pero Saúl no quiere escuchar la palabra. Y vamos acá a ver otra lección para nosotros. Y dice en el verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, que Dios permitió que te ataque en su permisión, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y dice en el verso 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, un hombre fiel de fe, se rinde a la autoridad. Y dice una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, dice a David. No podemos creer luego lo que sucede con Saúl, porque le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Y estaba mejoraba, no dice que se libertaba o que el enemigo se iba del todo, mejoraba, y el espíritu malo se apartaba de él. Y así es lo que hace hoy la iglesia. Hoy la iglesia se ha encargado de perfeccionar mayormente la alabanza, pero no da la palabra. Lo que le iba a hacer completamente libre a Saúl era escuchar la palabra, pero Saúl había desechado la palabra. Y así la mayoría de los que van a la iglesia no quiere ir a escuchar la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libre. La palabra es la que va a traer la libertad.
Pero sí a la gente le gusta ir a escuchar la alabanza. Y llora, y ahí cuando entra en este ambiente tan hermoso, cuando el pueblo de Dios alaba y adora, parece que se liberta y mejora. Pero al no tener la palabra de gracia, volvió otra vez el bicharraco. Y vuelve. Por eso es tan importante escuchar la sana enseñanza. Porque hay algo, hermano. Sí, muchos van a predicar y la mayoría toman su Biblia. Usted ya cuando ve que no tiene este palito acá y que tiene en la mano es porque no va a leer mucho, ya se da cuenta. Y toda la hora habla. Por ahí un solo vez, porque ya cuesta, teniendo en la mano la Biblia, ya cuesta, hermano, buscar los pasajes. Yo estoy tratando de comprar un púlpito más grande, hermano, porque quiero... Mira, no me entra, hermano, quiero compartir versículos para poder aprender bien. Sin embargo, hermano, note la necesidad de la palabra de Dios. La mayoría de los creyentes van a escuchar la alabanza, y la alabanza trae liberación. Es el primero que va en la batalla. Pero si Judá va al frente y luego no sigue la palabra, la retaguardia queda desbaratada. Sí o sí. Acá vemos a Saúl que le dieron una solución, y esta solución sirvió. No sirvió. No sirvió. ¿Por qué? Porque él desechó la palabra. Desechó la palabra. El rey que tenía que depender de la palabra de Dios. Y bueno, por supuesto la gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere escuchar lo feo que somos en la vieja creación. Quiere que nosotros profeticemos cosas halagüeñas, que hablemos de nosotros, que contemos un poco de chiste, y así hablemos de la noticia, y bueno, y le retemos un poco, y se va contenta a la casa la gente. Así, hermano, y canta, y eso sí, la alabanza lo ponemos acá al hermano Gustavo, al hermano Darío, la hermana Blanca, todo profesional, calidad, los mejores micrófonos, no como este que toca y hace nuestro equipo, hermano. Pero ¿por qué? Porque primero está la palabra. Él tendría que haber vivido por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Jehová. Saúl desechó la palabra. Entonces Dios en su misericordia le trajo a David para que alabe. Y esto es algo muy importante, hermano. Podemos venir y nuestra alma sale acariciada de la presencia de Dios. Pero, hermano, si no prestamos atención a la palabra, Dios no va a hacer la verdadera obra. Por eso vemos que aquí hay un demonio que está, por supuesto, tomando ventaja. Y por supuesto, este es un creyente carnal. Y note cómo cuando el carnal es muy carnal y ya nosotros empezamos a permitir a nuestra carne hacer lo que ella quiera, decir lo que ella quiere decir, pensar lo que ella nos permitimos, Satanás va a hacer de la suya. Pero hay algunas pruebas de que este es creyente. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 9. En total, Saúl 2 veces profetizó, hermano. Al principio de su reinado y luego cuando estaba persiguiendo a David. Qué raro, hermano. Y esto es algo así. No podemos entender la vida de un creyente por su estado. No podemos juzgarle por lo que vemos que es espiritual o que es carnal por su estado. Solo el Espíritu Santo sabe lo que somos. Primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 9. Y dice: y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ya está mucho tiempo delante de Samuel ya, pero Dios le mudó su corazón. Y todas estas señales le acontecieron en aquel día. El corazón de Saúl siempre estuvo cerrado a la palabra hasta aquel día. Pero Dios le mudó su corazón.
para que este corazón pueda percibir la presencia de Dios y hacer su voluntad. Y dice en el verso 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. Samuel inauguró la escuela de los profetas. Y allí venían todos los que estaban con Samuel, llenos de la presencia de Dios, que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. El Espíritu vino sobre él con poder. ¿Y Saúl qué hizo? Profetizó, habló, se llenó, estaba lleno de la presencia de Dios y sale por la boca, profetizó. Y aconteció que cuando todos los que le conocían, que este era de andar detrás de las asnas, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Este que tiene su Biblia que no tiene hoja, pero no porque estudie mucho, sino porque agarra y tira por ahí. Nunca fue espiritual. ¿Cómo puede ser? Bueno, hermano, es así. El Señor, hay algo, hermano, cuando nosotros empezamos a alabar al Señor y hay algunos hachones encendidos, aún el pedazo de carbón más seco agarra fuego, pero luego se aparta y se apaga. Así era Saúl. Entre los hachones encendidos venían todos los profetas, se incendió también Saúl, porque es más fuerte. Hay un verso que dice, por causa de la unción el yugo se pudre. Ahí está hablando de otras cosas, pero también podemos aplicar aquí. Pero el verdadero significado o la verdadera versión, la más fidedigna, dice, por causa del ungido el yugo se pudrirá. Así vemos que la presencia del Señor, cuando el Señor se manifiesta y el Espíritu Santo se empieza a mover, no hay atadura, hermano. Aún el más duro siente. Y muchas veces lo que se quiere atajar, no voy a llorar. Tiene que llorar. Tiene que alabar al Señor. Irse lleno de este lugar. Porque el Señor va a cambiar, va a mudar no solamente ese ratito su corazón, va a mudar su vida para siempre. Él es el único que puede transformar, sacarnos los vicios, quitar todo pensamiento humano. Él es el único, hermano, a través de la fe, de la obra, de la palabra. Así que vemos que profetizó Saúl, algo raro. Pero acá ya vemos un indicio de que él era creyente. Ahora vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 17. Hay muchas cosas que podemos ver de este hombre para ver cómo él fue atormentado. Capítulo 15, ya leímos, pero ahora vamos a leer el verso 35. Y esto lo va a marcar a Saúl. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, por supuesto, no es que Jehová se arrepintió como que no sabía lo que iba a pasar. Lo que aquí está, a veces las traducciones no son tan correctas, pero Dios ya tenía decidido sacarle a Saúl. Y vemos que Samuel, que era el apoyo de Saúl, no iba a estar más. El Espíritu Santo luego se corrió, y a veces el creyente anda con el espíritu contrictado, ya no siente la presencia de Dios, y ahí gana ventaja el enemigo. Nunca más vio a Samuel, se está apartando, se está aislando de aquel que también le podía guiar. Y este fue un verdadero mal para Saúl, porque ahora está encima atormentado, y le llama a David. Dios tiene misericordia otra vez. Y ahora está débil espiritualmente, y vemos que lentamente Satanás va a avanzar sobre la vida de este hombre que había sido ungido al principio. ¿Cómo es la cosa, hermano? Lentamente.
Porque él ahora va a empezar a ser, por este espíritu que le atormenta, va a ser tentado vez tras vez. El enemigo va a venir a poner pensamiento en su mente, en su corazón, y él no va a poder atajar su pensamiento. Él va a empezar a actuar y no va a volver atrás. Eso es lo que va a tener Saúl. Saúl no vuelve atrás. Nosotros a veces podemos actuar y nos arrepentimos. Por ahí tardamos, pero qué macana que hice, y reconocemos, y nos duele reconocer, pero somos valientes y reconocemos. Eso no tuvo Saúl. Saúl nunca se arrepintió. Poder reconocer, hermano, delante de Dios que hicimos mal es la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence al pecador de juicio, al que le muestra al hombre su necesidad, y así también es con el creyente. El Espíritu Santo es el que nos muestra nuestra necesidad. Así que si reconocemos, hermano, porque muchas veces yo siempre cuando leía esto decía, yo soy Saúl, y sí, sabe que somos como Saúl, porque yo siempre me identifico con este. Pero después el Señor nos va mostrando verdaderamente con más justeza, porque a veces nos condenamos nomás y así. Y vemos en el capítulo 18, en el verso 6, y dice, aconteció que cuando volvían, acá vemos, luego de haber matado David a Goliat. Cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las hermanas de la iglesia, las mujeres de todas las ciudades. Todos estaban pendientes de lo que pasaba en esa batalla, porque si perdía el paladín que elegía a Israel, todos iban a ser esclavos, y si ganaba, iban a ser todos jefes de los filisteos, aunque ellos no cumplieron su palabra. Y salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Yo quiero que note, hermano, cómo es el hombre natural, porque las hermanas, las mujeres de Israel, salían a recibir muy bien a Saúl. Ellos venían a recibir al rey, y con eso tendría que haber estado contento Saúl. Pero vemos que entró en la mente de Saúl algo, un celo. Y dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Pero hermano, ya la promesa de Dios era, uno de vosotros perseguirá a 1000. Ya estaba contento que me dieron 1000. Y David a sus 10,000. Porque la obra de Saúl había impresionado no solamente a Jonatán, sino a todos los hombres de fe. Sabían que solamente si Dios le daba poder al hombre que enfrente a Goliat le podía vencer. Sin embargo, Saúl no cree la palabra, él no mira que trajo victoria a Israel, él no le importa que le salvó las papas a él inclusive, porque él era el rey, él era el más alto, él tendría que haber ido a pelear. No ve nada. Y vemos, dice en el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera. Se enojó. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000. Y no le faltaba más que el reino. Él sabía que Dios le había levantado a David, que el que él trajo y le amó y le trajo como su hijo ahí, como su paje de arma, era el que le iba a suceder. Y note que cómo le cuesta al hombre aceptar la voluntad de Dios. Y más cuando desecha la palabra de Dios. Hermano, siempre Dios va a seguir utilizando para su obra instrumentos. Nadie puede decir yo siempre voy a tener los 10,000, porque después el Señor puede levantar a otro. Y si nosotros somos sinceros delante de Dios, vamos a buscar el bien de la obra de Dios. La obra primeramente tiene que continuar, porque nosotros, hermano, en algún momento nos vamos a ir. Pero muchas veces entra ese celo carnal en los
pastores en los obreros. Y empieza ahí a competir. Y empieza a usar su influencia y así. Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y note lo que pasó en el verso 10. Y aconteció al otro día, ¿quién vino otra vez? ¿Quién apareció? Que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Y qué hacía en su mente? Desvariaba, no podía pensar bien las cosas. No podía pensar las cosas como eran. Él seguía siendo rey. Saúl siempre tuvo oportunidad de dirigir su vida a Dios. Pero ya su mente desvarió porque Satanás puso contra David su mente y su corazón. Y él desvariaba en medio de la casa. Así estaba este hombre en medio. Y David tocaba con su mano. David seguía en su lugar humilde. Él no es que dijo, bueno, ahora me tienen que promover. Había muchas promesas para aquel que vencía a este enemigo, a Goliat. Pero vemos que fue David a cumplir su trabajo normal como todos los días. Él tenía que tocar con su mano el arpa como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Así vemos cómo el enemigo atormenta, hermano. Este es un creyente y es un atormentado. Y note que la carne no solamente está trabajando, sino que ya el Espíritu está operando en la carne. El Espíritu Santo opera en la nueva creación, la hace crecer y la transforma a través de la palabra de gloria en gloria. Pero note que Satanás opera en la carne. Opera en la carne. Y a veces nosotros confundimos. A veces es la carne. Es la carne sola, es una tendencia, una debilidad humana. Pero a veces hay ya una opresión del diablo. Porque vamos a ver que Satanás le va a llevar a hacer a Saúl cosas que nosotros no podemos creer, hermano, lo que llegó a hacer este hombre, por la opresión del enemigo. Y dice en el verso 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. No podemos creer. Quieren matar a que trajo liberación al pueblo. Pero así es el enemigo en nuestra mente, donde nosotros nos vamos descuidando. Esto no pasa, hermano, no es que usted está buscando del Señor y está lleno de la presencia del Señor y viene y Satanás le cambia el chip y usted sale así. No, esto es lentamente. Lentamente permitimos odio, permitimos una amargura. Ya no, la palabra muchas veces nos viene, nos quiere alentar, nos quiere fortalecer, nos quiere corregir, y nosotros no. Seguramente sabe mi vida, el hermano me está predicando a mí. Y empezamos a desechar la palabra. Y hermano, un creyente atormentado puede hacer muchas cosas. Realmente Dios iba a usar mucho a David. Y por eso Satanás usaba a Saúl, porque sabía que Dios iba a utilizar para el favor de Israel a David. Llegamos a ser instrumentos de Satanás. ¿Te conoce la historia de Pedro? En un momento Pedro se para delante del Señor. El Señor dice, bueno, el Hijo del Hombre tendrá que ser azotado, va a ser entregado en manos de los inicuos. Y Pedro, con aire de sabio, le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Mira el consejo que le da al que tenía que morir en la cruz para salvar a la humanidad. Tené compasión egoístamente de ti, pensá en vos, no piensa en la humanidad. Satanás, bicho viejo, porque sabía que Jesús era hombre.
Él fue tentado en todo, como hombre. Como Dios no puede tentar ni ser tentado. Está fuera del alcance. Pero vemos que Satanás trató, usando a Pedro, de probar la humanidad de Jesús. Y Jesús le dijo: bien, sal delante de mí, Satanás. No le habrá caído bien a Pedro que sea así, porque él nunca pensó que le iban a comparar con Satanás. Pero así a veces es nuestro pensamiento. Cuando queremos oponernos a la obra de Dios, muchas veces nosotros pensamos que tenemos razón, muchas veces pensamos que somos, hermanos, lo que realmente somos, lo que somos, perseguidos, pero muchas veces Satanás está aquí ya hace tiempo trabajando en nuestra mente y ya puso su semillita y ya creció. Y no podemos discernir el propósito que Satanás está llevando con nosotros. Y somos de tropiezo muchas veces a la obra. Esto pasó con Saúl, era el rey, el ungido de Dios. Y así pasa con nosotros. Bueno, esto es uno que es atormentado, pero no quedó acá. Nosotros vamos a seguir viendo. Ya llegamos a nuestra hora. Pero vamos a ver hasta dónde le llevó. Vamos a ver a Saúl. Está la adivina, dice. Ya no está Samuel, no confía en la palabra, el Espíritu Santo le dejó y el tipo quiere hacer su voluntad. Entonces tiene que recurrir al poder, al apoyo del mismo Satanás. Y si nosotros no hubiésemos entendido que tenemos dos creaciones, y habíamos leído en Gálatas capítulo 5 la manifestación de la carne, una de ellas, ¿cuál era? Está inclinada a la hechicería, dice, la carne. Pensaríamos, no es salvo, pero la carne. ¿Sabe cuál es la única diferencia entre un impío y un creyente? Los dos tienen la misma carne, la misma naturaleza caída, pero uno tiene la vida de Cristo. Y si se rinde, puede llegar a ser espiritual. Pero si no se rinde, los dos pueden ser iguales y puede ser peor, el creyente. Porque Satanás le apunta al creyente más, ¿sabe? Entonces nosotros necesitamos aprender. Vamos a ver que desvariaba Saúl, desvariaba en su mente. Y a veces, hermano, Satanás nos vuelve loco porque ataca nuestra mente con pensamientos, con ansiedad, y queremos hacer y queremos levantarnos nosotros, hermano. Por eso necesitamos escuchar la palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La carne no tiene freno, pero lo que puede frenar nuestra carne. Yo, hermano, yo soy muy necesitado del Señor. Por eso, hermano, yo necesito estudiar la palabra. Hay veces que me siento tan débil, pero voy al Señor, escucho la palabra, empiezo a leer, hermano, y el Señor renueva mi mente, saca todo pensamiento de iniquidad. Y yo reconozco, hermanos, si estamos en pie, si yo estoy en pie, es por la palabra de Dios. Hermano, busquemos del Señor, busquemos de su palabra. Cuando más estemos en lucha, vaya al Señor, hermano, porque la palabra le va a sostener. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos lucha, todos queremos actuar, pero tenemos al Señor. Que podamos, hermano, abrir nuestro corazón a su palabra. La palabra tiene poder, hermano. Que el Señor bendiga la porción de